Ok, chicos y chicas, vamos a ver los colectores solares, placa plana, es lo que tenemos en este apartado. Y bueno, vamos a tratar de resumir un poquito lo, cómo se conforman los tipos de colectores. Tenemos dos grandes grupos, que serían los colectores sin concentración, que sería en este caso el que vamos a estudiar, colector placa plana, ¿no? Viene siendo pues una caja, un paralelepípedo rectangular, cuyo espesor es mucho menor que las otras dos dimensiones. Es una caja aplanada, ¿no? En palabras claras. Y una de sus caras está construida por una cubierta transparente o translúcida de vidrio o plástico. Entonces es una caja que tiene un cristal, todo lo demás está totalmente eh, con otro material que no es translúcido, que no es un cristal, que no es o no es un plástico, no es cualquier otra superficie que deje pasar el sol. ¿Para qué? Para lograrlo el efecto invernadero, ¿no? Lo que hemos dicho. Y ahorita vamos a ver bien cómo funciona. Y también tenemos, bueno, tenemos los colectores solares, que si ustedes googlean, buscan en internet, pueden poner también calentadores solares, ¿no? Y tenemos de los colectores que son de baja presión, ¿no? O que son los que se utilizan por gravedad, que si tenemos un tinaco o un repositorio de agua en nuestra azotea, podemos utilizar perfectamente por gravedad este tipo de elementos que funciona con el intercambio de presiones por temperatura, que sería el efecto termosifón, que lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Y también están que son los calentadores de tubos. Algunos son de tubos y algunos son también con serpentines, ¿no? Y otros más, pues con una placa tal cual, que se está también calentando directamente y calienta el agua. También tenemos los calentadores solares de alta presión. Es importante que mm, definamos bien a la hora de hacer un proyecto cuál va a ser nuestro tipo de instalación, ¿no? ¿De acuerdo? Porque a lo mejor podemos tener un calentador eh, pues muy económico, pero no nos va a servir porque a lo mejor tenemos en nuestro edificio un hidroneumático que, bueno, si ya lo vieron, si recuerdan en instalaciones hidráulicas, es meter presión por medio de una bomba hidroneumática, ¿no? No es como por gravedad con los tinacos, que simplemente al poner en alto el tinaco, vamos a lograr que la columna de agua tenga una cierta presión, ¿no? El reglamento que dice que tiene que estar aproximadamente más de 2 metros, bueno, de 2 metros a 2,40 del último mueble, ¿no? El tinaco. Es decir, que si no tuviéramos regaderas y nada más tenemos un lavamanos, pues bueno, si se pone el tinaco al ras de la azotea, va a tener buena presión. Pero si ya tenemos una regadera y el tinaco lo ponemos, ¿no? A 40, 50 centímetros que estaría en la azotea, pues no va a tener la presión requerida, la mínima que requerida, ¿no? Entonces por eso se tiene que poner en una parte elevada. Eso lo deben haber visto en instalaciones hidráulicas. Entonces, pues bueno, hay muchos tipos de calentadores solares o colectores solares placa plana. Chequenlos, van a tener que bajar algún modelo y bajar su ficha técnica más adelante cuando vayan a hacer la aplicación o la propuesta de este tipo, ¿no? Entonces, muchos de estos tipos de colectores solares o calentadores solares eh, pueden estar también conformados por algunos boilers de paso o algunos otros repositorios, termotanques, como es en el caso, ¿no? Se calienta en esta placa y aquí en este tanque o termotanque, que es como si está totalmente aislado, ¿no? Aquí se va a estar guardando el agua caliente, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces también tenemos los colectores por concentración, que eran los dos tipos, ¿no? En este caso, el colector placa plana y los de concentración. Estos de concentración son más utilizados en la industria o son más utilizados en tratar de generar mmm, temperaturas muy, muy, muy elevadas, ¿no? En ocasiones, pues bueno,
eh, pasan aceite, algún tipo de aceite o algún tipo de líquido que no evapore como el agua, que a los 100 grados ya evapora. Entonces logra unas temperaturas muy altas y pues bueno, pasa después, hace la transferencia de calor en algún otro elemento, en la fábrica o en lo que se esté utilizando para estos, para estos fines, ¿no? Si se fijan, pues bueno, son como bóvedas que concentran la luz, viene el rayo solar, pega aquí y concentran la luz en este tubo que está aquí. ¿Sí? Es también como el efecto de la lupa, ¿no? En el cual ustedes se encuentran de acuerdo a la distancia que tengan, mueven y enfocan la lupa y concentran en un solo punto el sol, en este caso, y pues pueden llegar a generar un incendio, ¿no? A poder quemar o a poder tener fuego por la concentración de los rayos del sol. Y bueno, no sé si han visto todos estos tipos de colectores que, pues bueno, todos estos, por ejemplo, son grandes, bueno, son espejos que todos van a dar a esta torre, por ejemplo, esta torre, y pues bueno, en esta torre se está generando, se hace el intercambio y se genera vapor y el vapor genera movimiento en turbinas y es como se genera también electricidad, ¿no? Entonces hay muchos usos también para la concentración del sol y para el intercambio de temperaturas en los colectores. Pero bueno, ok. Entonces, tenemos esos dos grandes grupos y bueno, en lo que nos compete al colector solar placa plana o calentador solar, tenemos que, pues bueno, trabaja gracias al efecto invernadero. Ya habíamos visto en la clase pasada qué es un invernadero, cómo funciona y cuál sería su efecto. ¿Cuál sería el efecto invernadero? En el cual es un espacio con una cubierta transparente, eh, totalmente cerrado, debe estar lo más hermético posible para que no, para que entre la luz por la superficie transparente y se transforme en calor y el calor queda atrapado. Ahorita lo vamos a ver en el diagrama. Pero bueno, la radiación electromagnética al incidir sobre un cuerpo puede totalmente parcial ser absorbida, reflejarse o atravesar el cuerpo en cuestión. Es decir, que si nosotros ponemos un espejo, bueno, ahorita lo vamos a ver en el ejercicio acá. Dice, la proporción relativa en que se producen los fenómenos antes descritos depende de la naturaleza del cuerpo, el estado de la superficie, el espesor atravesado, la longitud de onda de radiación y el ángulo de incidencia del rayo del sol con respecto a la superficie del cuerpo. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo vamos a explicar. Bueno, se llama cuerpo transparente, ¿no? A todo lo que a su vez atraviesa la radiación electromagnética. En este caso también la radiación solar entra, aquí viene, aquí está el esquema. Esta es una caja o un tipo de horno solar, por así llamarla, o esos son los principios del horno solar. Y bueno, tenemos la superficie, déjenme copio esto. Tenemos aquí está. Ok. Primero, nuestro cristal es muy importante. Puede ser cristal, puede ser plástico, puede ser otro material transparente que va a dejar pasar los rayos del sol. ¿De acuerdo? Una vez que deja pasar los rayos del sol y bueno, pegan sobre una superficie que en este caso sería la de aquí de abajo, me la pongo en otro color. Sería esta superficie de aquí de abajo, preferentemente negra, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz pega allí y se transforma, al pegar en esta superficie negra, se transforma en calor, ¿de acuerdo? Y este calor, ¿no? Queda atrapado aquí y no se sale porque está sellado, ¿no? Entonces la atmósfera de este espacio empieza a cambiar su temperatura. ¿Qué pasa también si nosotros usamos una superficie, o por ejemplo esto es negro, pero es como color brilloso, un negro brilloso? Algunos de los rayos van a entrar, ¿no? Van a rebotar
Algunos se van a ir, otros, pues bueno, van a seguir rebotando en la superficie del cristal y al final se van a transformar en calor, ¿no? Si esta superficie de abajo no fuera negra, fuera un espejo totalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a entrar el rayos del sol, va a rebotar, algunos rayos se van a ir, otros van a rebotar otra vez para acá y van a quedar atrapados, ¿no? Va a ser mínimo. O de hecho también habíamos comentado arriba que tiene mucho que ver la inclinación. Si entra totalmente recto, es más fácil que atraviese la superficie. Si entra o si el rayo está de costado, no sé si lo han visto con un láser, ¿no? Que ahí se dividen los rayos, entra un rayo para acá y el otro se refleja. Entonces también tiene mucha importancia el cómo estamos colocando nuestro colector solar o nuestro horno solar o lo que sea en este caso, ¿no? Entonces, esto sería entonces el efecto invernadero y lo único que se hace es que esta placa negra, ¿sí? Ahí esta placa negra, se le van a poner algunos tipos de tubos soldados o bueno, que tengan contacto, entre más contacto tengan mejor, porque va a haber transferencia de calor, ¿no? En estos tubos. Y por estos tubos va a estar pasando el agua que se va a calentar, ¿de acuerdo? Entonces, la placa puede estar atrás o puede estar incluso acá arriba, en donde le esté pegando el sol, y transfiera el calor de la radiación del sol a el agua, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces, muy bien, entonces lo que podemos observar con esta parte de la superficie, bueno, más bien del cómo poder calcular, sí, cuánta sería el área o la superficie que debemos tener para poder calentar un determinado volumen, ¿no? O masa de agua, pues lo vamos a ver en esta fórmula en la que ustedes van a transcribir en ese ejercicio. Y pues bueno, dice que el área de captación, de hecho esto es vía corta, o sea, está totalmente resumido para que lo hagamos totalmente rápido, pues así como para no adentrarnos mucho a temas de ingeniería, ¿no? De termodinámica o puntos parecidos. Vamos a ver esta fórmula, ¿no? Que nos dice que A, ¿no? Que sería el área de captación, es igual a M, que sería la masa de agua a calentar. Después tenemos el calor específico del agua. En este caso va a ser una caloría sobre gramo por grado centígrado. Después tendríamos la temperatura final menos la temperatura inicial y posteriormente luego todo esto se multiplica y tendríamos la irradiación, ¿no? Estaría representado en Langlays y eh, tendríamos la eficiencia de nuestro aparato. Y en este caso, si es hecho por nosotros, la eficiencia sería un 70% o esta eficiencia la van a sacar en la ficha técnica de su calentador solar en caso que lo hayan comprado, ¿no? O que tengan que comprarlo. Esta eficiencia pues, va a determinar de qué materiales está hecho, de eh, qué también está, o sea, los materiales, ¿no? El cristal, qué tan transparente es, si es con plástico, qué tanto deja pasar bien la luz, qué tan bien está aislado, qué tan bien están los metales o los materiales que transfieren el calor de la placa plana hacia el agua. Entonces, pues bueno, la eficiencia va a tener mucho que ver con eso, ¿no? Y ese es el ejercicio que se va a realizar. Vamos a hacerlo rapidito, ¿no? O vamos a explicarlo rapidito. Dice, sea en una vivienda de 10 personas en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y se requieren instalar colectores solares para calentar el agua a una temperatura de 50 grados centígrados. Bueno, si ya se chutaron todo lo que son los colectores solares, todo esto, vamos a hacer este ejercicio y vamos a ir también reflexionando y pensando
si lo aplicamos a nuestra zona, ¿no? En este caso ahorita vamos a explicar totalmente este de Hermosillo, pero también tienen ustedes que ir pensando que lo podemos aplicar a Los Cabos o, bueno, ya dependerá el lugar de la república en la que se encuentren o del mundo incluso, ¿no? El ejercicio que van a hacer ustedes pues, va a tener que ver con el lugar en donde estén haciendo el proyecto de BIM, ¿no? De Revit. Pero bueno, estamos en Hermosillo, Sonora, ¿no? Y se requiere instalar unos colectores solares para calentar el agua a una temperatura de 50 grados centígrados. ¿De acuerdo? Que ustedes le abran a su llave de la regadera, por ejemplo, y salga a 50 grados centígrados. ¿Vale? No importa en cuánto esté, qué tanto calor o frío esté haciendo, nosotros queremos que salga a 50 grados centígrados. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Dice, determinar la superficie colectora necesaria para satisfacer los requerimientos del agua caliente de esta familia. Se utilizará un colector adquirido con un proveedor especializado, ¿no? Que vimos ahorita algunos tipos, déjenme también se los muestro, ¿no? Si ustedes hacen, como si ustedes fueran a comprar para su casa, busquen cuánto cuestan los calentadores. Este cuesta 20,000 pesos, por ejemplo, pero chequen la ficha técnica, chequen por cuántos años de garantía les dan. Vamos a ver que entregable, no viene. 2 años de garantía, pues bueno, ya es un avance. Pues su resistencia también, ¿no? Hay que ver, estamos en lugar de huracanes, pues bueno, hay que tratar de también tener algún tipo de elemento para cubrirlo contra los elementos que se puedan estrellar aquí y quebrar nuestro cristal. No sé, digo, hay muchos, el termotanque, qué tan bueno es, qué tan bien aislado está, si es para alta presión, ¿no? Como, bueno, con presión de hidroneumático, no alta presión, pero sí, con un hidroneumático ya tendría presión, si no, pues si es por gravedad, pues es algo más económico, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, uno de 5,300 pesos y pues es nada más cuestión de checar sus garantías, ¿no? Aquí viene, por ejemplo, cómo se debe de instalar y ahorita incluso lo podemos usar de ejemplo, ¿no? Ok, y pues tenemos muchos tipos explicaciones sobre este tipo de calentadores. Y bueno, ahorita vamos a seguir viéndolo. Pero bueno, tenemos que para determinar la masa del agua a calentar, se considera como primera estimación la demanda del agua caliente por persona que corresponde al 50% de la demanda del agua potable indicada por el reglamento de construcciones. En este caso, pues el reglamento de Los Cabos. Déjenme ver, no está aquí. Reglamento de Los Cabos. Aquí lo tengo. Aquí está. Ok, entonces tenemos que, bueno, aquí ya había buscado, en el reglamento de Los Cabos viene que, aquí está, nuevo, dice, la capacidad de los depósitos se estimará de la siguiente manera. En el caso de los edificios destinados a habitación, serán 250 litros por habitante diario. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el caso de Los Cabos. Se tendría que buscar también cuáles serían la reglamentación en donde ustedes estén haciendo este tipo de instalación. Pero bueno, seguimos y ahorita aquí marca, por ejemplo, 150 litros por persona, ¿de acuerdo? Hay que ver realmente cuánto es lo que se utiliza y cuánto es lo que tenemos que calentar diario. En este caso, vamos a tomar en cuenta que el ejercicio dice 150 litros por persona diario, ¿de acuerdo? Y pues eso hagan de cuenta que si tenemos 4 personas en esa vivienda, hay que multiplicar los 150 litros por las 4 personas. ¿De acuerdo? Serían 600 litros diarios y entonces ocuparíamos un tinaco de 700, ¿no? Déjenme ver los tinacos. Estos los tengo aquí. Esto se supone que lo vieron en instalaciones, pero lo repasamos aquí. No tenemos ningún problema. ¿Qué viene siendo? Por ejemplo, aquí los tinacos Rotoplas, ¿sí? Tenemos de 450, de 600, de 750 y de 1100 y de 2500 litros,
¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, podemos usar el de 600 perfectamente, ¿no? Aquí de hecho me marca, fíjense, que es para 3 personas. Entonces, esto que viene aquí de 150 litros por persona, quizá debe ser en algún regla, o no se ha actualizado, pero bueno, entonces viene marcado aquí, por ejemplo, 4 personas, son 750 litros. También pueden usar esta tabla si gustan, o sea, para determinar cuál sería el volumen, ¿no? Pero bueno, tenemos para 5 personas, uno de 1100 y para 10 personas el de 2500. Ok, entonces va a tener mucho que ver. Déjenme, perdón. Así. Vamos a ver entonces que tenemos, en este caso, tenemos 150 litros por persona diaria. La demanda del agua caliente sería 75 litros porque estamos tomando el 50% del total. Entonces, por persona diaria, por lo tanto, tenemos que nuestro volumen, nuestra masa, perdón, de agua serían los 75 litros por persona diarias por 10 personas que viven en esta habitación. Aquí sea una vivienda para 10 personas. Entonces vamos a multiplicar 10 por 150, ¿de acuerdo? Y después lo vamos a multiplicar también por 1000 para poder transformarlo, ¿no? Este, en gramos diarios, ¿no? En este caso aquí, kilogramos por día, en masa, ¿no? ¿De acuerdo? Podemos tenerlo en litros, pero bueno, como es agua, vamos a transformarla, vamos a tenerlo como masa para la fórmula. ¿De acuerdo? La temperatura inicial corresponde a la temperatura del agua de la red. En este caso, se considera la temperatura promedio anual. ¿De acuerdo? Como se mide con una sonda de temperatura directamente en la salida de la red. También pueden ustedes tomar ¿no? Cuánto está la temperatura en el tinaco o en el agua, o checar directamente en internet. Por ejemplo, em, si ponemos, ¿qué iba a hacer? Ah, sí, temperatura promedio Los Cabos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pues ya, me marca aquí que en diciembre 27, de 27 a 17, noviembre de 31 a 20, ¿de acuerdo? Y bueno, me marca aquí que en promedio sería 23 grados. ¿Sí es esto? Creo que sí. Promedio, humedad y viento, sí. Entonces, dependerá, ustedes tienen que buscar el lugar que les haya tocado también en el ejercicio integral para ver cuál sería su temperatura promedio, ¿no? Que sería nuestra temperatura inicial. ¿Y cuál sería la final? Los 50 grados que queremos lograr de temperatura para que salga el agua calientísima, ¿no? Ok, entonces, pues bueno, también ya por último, según la fórmula que viene aquí, ¿no? Ya tenemos el agua, cuánto va a ser de agua, en este caso sería 150 por 1000, digo, por 10 personas. Tenemos, ¿no? El calor específico del agua, que ya ese sería una constante, que sería una caloría por grado centígrado. Y tenemos la temperatura final, que serían los 50 grados, la temperatura inicial, que serían, bueno, aquí no sé cuánto esté, pero ya vimos que en Los Cabos está a, ¿cuánto está? Me olvidó. En Los Cabos estaba a 23 grados, ¿de acuerdo? Si a ustedes les tocó temperatura promedio de Barcelona, por ejemplo, pues tenemos que son 10 grados centígrados, ¿no? Bueno, ese es para el día de hoy. Aquí viene en noviembre, oscila, pues es parecida más o menos, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo es del Ecuador hacia arriba? ¿Cuándo es cuando tenemos que calentar el agua? Pues en estas fechas, ¿no? En noviembre, diciembre, ¿sí? Fíjese cuánto tiene, de 18 grados, 15 grados, ¿no? Que sería podría ser nuestra temperatura inicial. Pero bueno, ok, esos datos ustedes los van a poner y eso va a depender mucho. Si ustedes le ponen el promedio general o ponen ¿no? la de 23 grados, nos va a salir un área muy, muy pequeña, ¿no?
Pero si ponen la de diciembre, que son 18 grados, vamos a tener que tener un área mucho más grande, ¿no? Entonces, o vamos a tener que tener más colectores. Entonces, nos va a salir más caro, ¿de acuerdo? Pero hay que tomar en cuenta que si haces bien el cálculo y lo haces consciente, pues bueno, vas a terminar calentando bien todo el agua que ocupas, ¿no? Que se necesita. Entonces, eh, pues ya dependerá de su criterio, ¿no? Muchas cosas de esto son utilizar el criterio, ¿va? Pero bueno, entonces seguimos. Eh, mm, mm, mm. Bueno, ya vimos ¿dónde me quedé? Aquí. La irradiación se puede consultar en el mapa de la República que tengo, se los voy a facilitar, pero también ya vienen unas tablas que también los voy a facilitar aquí en este ejercicio y en donde nos va a decir, ¿no? De acuerdo a donde estemos en la República Mexicana, cuántos megajoules están en esa parte. Y lo voy a abrir, lo voy a ver. Que esto sería mapas de recurso solar. Se los voy a pasar también. Aquí está. ¿De acuerdo? Del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Aquí vienen. Ahí. Aquí está ya. Aquí vienen, pues bueno, distintos, este sería el anual, por ejemplo, en Hermosillo está a 21.7, aquí en La Paz está a 20, ¿20 qué? ¿No? Es que serían, entonces aquí viene, dice los números en el paréntesis son Langleys durante el día y los valores marcados sobre Estados Unidos se formaron de las referencias son 612. Bueno, perdón. Aquí en promedio de irradiación global diaria está en megajoules, ¿de acuerdo? Aquí de hecho no está, aquí está en paréntesis, ¿no? Que están las líneas estas. Son 40 Langleys, que también es una manera de tener unidades de medición de radiación. Y también los tenemos en megajoules, ¿de acuerdo? Que ya está como más puntual. En Culiacán, por ejemplo, 17.5, en Hermosillo 21.7, también en Obregón, creo es ahí. Y bueno, eh, tenemos diferentes puntos y, pues bueno, viene marcando, se va marcando aquí por fechas, por meses, perdón. Y pues si queremos nos podemos ir al más crítico, que podría ser noviembre, diciembre, enero, ¿no? Diciembre, por ejemplo, pues fíjense donde estaba Hermosillo y acá en Sonora son 20, más para arriba a 13.9, que serían megajoules, ¿de acuerdo? Ok, entonces estos datos los vamos a encontrar aquí en esto que yo les puedo facilitar, o si no, pues simplemente se googlea, ¿no? ¿Cuánto está el promedio de irradiación global en Barcelona? Vamos a ver si aparece. A ver qué tal nos hace quedar esto. Vamos a ver. Irradiación global Barcelona. A ver si hay algún mapa. Ajá, sí. Pues aquí viene mucha información, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, checar esta. Me va marcando también por ciertos parámetros. Aquí viene megajoules, ¿no? Y ya viene más o menos la especificación. Aquí, por ejemplo, si fuera Sevilla, bueno, Barcelona. Y ahí se me perdió. Aquí está. Ok. Barcelona, por ejemplo, está marcado aquí con el 2, que estaría entre los 13 y los 15, ¿no? Si queremos ser más exactos, también hay algunas otras referencias, en la cual, por ejemplo, aquí tengo, bueno, también en esta de eh, rellanari.geofísica.unam.mx vienen también mapas con los promedios, ¿no? En megajoules.
kilowatts hora. Y, bueno, aquí no vienen en megajoules. Pero bueno. Ok, tenemos, podemos buscarlo. También tenemos aquí mapas de México, también donde vienen, ¿no? las en kilowatts horas o en megajoules también. ¿Dónde está megajoules? Kilowatts hora. No, no viene en megajoules. Ok, pero déjenme, ¿dónde está? Ok, sí, ya. Permítanme. Ok, ya, me acordé. Bueno, en este caso sería buscar en la tabla, que sería más preciso, pero también aquí en este recurso viene 27.7, ¿sí? Que aquí viene donde hemos visto el mapa, ¿no? En la de los mapas, este dato de 21.7, ¿de acuerdo? Que sería aquí también. Si lo buscamos en este recurso del mapa, pero en anual, 21.7. Pueden usar, como les digo, estaría cambiando dependiendo también pues, el mes y todas estas cuestiones, o si quieren ser más exactos, nos iremos con diciembre, pero vamos a hacerlo global, ¿no? En este caso, bueno, tenemos ya, en este caso sería 27.1 megajoules, que lo vimos del mapa, le sacamos este dato del mapa, que equivale a 518 Langleys, y hay que transformar los Langleys en calorías sobre centímetros cuadrados. No nos hagamos bolas, al final de cuentas, ahorita lo vamos a explicar cómo podemos transformarlo con un convertidor, ¿de acuerdo? Pero hay que tener siempre en cuenta las unidades del sistema de medición, ¿no? Entonces, la eficiencia instantánea debe ser proporcional a lo que el proveedor, lo que les comentaba, por medio de una ecuación o gráfica de rendimiento, como en la figura 2, que vimos que, bueno, debe venir en su ficha técnica del producto que ustedes compren, del colector solar placa plana que compren, eh, la ficha técnica o su eficiencia. La eficiencia se define con una N, ¿no? Como este de aquí, y pues ahí van a encontrar la eficiencia y sería en porcentaje, ¿de acuerdo? En este caso, dice, las eficiencias comunes entre los colectores manufacturados, o sea, que hicimos nosotros, o que mandamos a hacer, oscilan alrededor del 75%. Los colectores hechizos en obra tienen un rendimiento de promedio del 50%, si nosotros lo hicimos y no tenemos bien la capacidad industrial para poder crear un buen colector solar. Y en ocasiones para aclimatación de alberca tienen rendimientos de hasta el promedio de 30%, que son algún tipo de mangueras o elementos que están expuestos al sol y que no son tan eficientes, ¿no? Entonces, bueno, resumen. A es el área que necesitamos, de qué tamaño vamos a necesitar que sea nuestro colector solar. M, ¿no? Que sería la masa, que la tenemos que tener en gramos, ¿de acuerdo? Por eso lo multiplicamos por, bueno, a ver, ¿dónde estaba? Aquí estamos. Los 75 litros por 10 personas, ¿de acuerdo? Entonces sería, y lo multiplicamos por 1000, ¿de acuerdo? Que serían 750 por 1000, ¿de acuerdo? Ok, entonces tenemos 750,000. Tendríamos 750,000 gramos, ¿de acuerdo? En la temperatura del agua, que ya es una constante, sería 1, una caloría por gramo, grados y por grado centígrado. Y temperatura final, cómo queremos que salga tan caliente el agua, 50 grados, está bien. Si ustedes cambian esta temperatura final, también va a cambiar todo lo que le cambien aquí, va a cambiar el área que necesitamos, ¿no? La temperatura inicial sería la temperatura promedio, y bueno, ya esta sería la irradiación,
que está marcada en Langlays, ¿no? O en megajoules, que eran los 21, ¿ok? A ver, que eran los 21.7, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estos 21.7, ¿cómo los podemos convertir? Pues ahorita los vamos a ver. Bueno, aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Por ejemplo, nos vamos a alguna página de conversión, pongan convertir megajoules a calorías. Y, por ejemplo, un megajoule equivale a 239 kilocalorías, ¿de acuerdo? Calorías, pues bueno, serían conversión. Ahí está, ¿no? Nada más le agregan o cambian el punto, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, pues en este caso los megajoules que teníamos, que eran 21.7, conversión, nos va a dar 5184. Vamos. Vamos al problema. Y nos da 5.186.000. Ok. Calorías, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos 5.186 kilocalorías, es igual a 5.186.424.47 calorías, ¿de acuerdo? Por metro cuadrado. Y la eficiencia la vamos a tomar como 75%, ¿va? Entonces, bueno, sustituimos todos los datos de la fórmula, ¿no? Que tenemos aquí los 750.000 gramos, ¿de acuerdo? En este caso serían los 750 litros, ¿de acuerdo? Pero las unidades tienen que ser en gramos, porque estamos manejando también gramos en lo del agua, ¿no? La temperatura del agua promedio, con la constante. Y tenemos 50 grados temperatura final, como queremos que salga caliente, menos la temperatura inicial, ¿de acuerdo? Y nos va a quedar ahí la diferencia en grados. Y va a ser todo sobre los Langlays, que eran 21.7, transformados a calorías, o en este caso kilocalorías, como ahorita como lo puse, y nos va por la eficiencia, ¿no? Que será el 75%. Se pone 0.75 y nos da un área de 5.61 metros cuadrados. Si un colector tiene una superficie absorbedora o área de captación de 1.8 metros cuadrados, entonces el número del colector es, ¿no? ¿Cuántos colectores ocupamos? Si por ejemplo, vamos a hacerlo con algún otro colector de los que tenemos aquí. No están aquí. De estos colectores, por ejemplo, pero no tengo las dimensiones. Sería ya en los colectores que vamos a comprar, que sería, por ejemplo, aquí, ¿no? Que viene cuánto por cuánto puede medir. Déjame lo quito. ¿Qué dice? No dice. Ver las medidas. Mercado no viene. Ok, en el de Coppel viene cuánto puede medir. Déjame hacer ficha técnica. Capacidad 150 litros. Acá esa temperatura hasta de 55 litros. Digo 55 grados centígrados. No viene. Pero bueno. Características. Aquí está. Ok. No viene cuánto mide. Tampoco. Miren, dice que el más... no, esto es del ahorro de energía. Características del fabricante. No hay nada. Ok, pues bueno, vamos a suponer que esta medida, ¿no? Es la que tiene largo y ancho. 1,20 por 80, no sé. Que aquí en nuestro ejercicio marca que mide el colector son 1.8 metros cuadrados. Supongamos que mide 1 metro por 80, pues tenemos 1.8. Entonces el número del colector se divide el área entre el área de un colector y nos va a salir que ocupamos 3 colectores. O sea, que ocupamos 3 de esos que vimos ahorita para poder calentar el agua.
¿De acuerdo? Fíjense bien que cada uno de estos colectores, bueno, ahorita con el ejemplo, tenía un termotanque incluido, ¿de acuerdo? Entonces este termotanque puede variar, podemos tener las tres colectores placa plana y un solo termotanque de diferentes capacidades, ¿no? O tener tres termotanques también. Pero bueno, es bueno que también ya estén solos en un solo termotanque por lo de las instalaciones, ¿no? En este caso, pues también ya vienen aquí todo, todo listo y dispuesto. ¿De acuerdo? La otra es darte cuenta que a lo mejor tres colectores no van a ser suficientes, pero pues sí vas a saber por lo menos cuántos litros de agua vas a ocupar. Ejemplo, no vamos a calentar todo el agua del, que se utiliza diario, ¿no? Porque en ocasiones a veces no necesitamos todo el agua caliente. ¿Por qué? Porque a lo mejor no ocuparemos comprar los tres colectores solares. ¿Y qué podríamos hacer al respecto también? Bueno, pues también si no queremos comprar los tres colectores solares, por 1,000 pesos, 1,500 hasta 5,000 pesos, podemos conectar también un calentador de paso. ¿De acuerdo? Si me imaginemos que un día se nubló, ese día no se pudo calentar el agua, perfectamente entra al quite el eh, boiler o el calentador de paso. ¿Sí? Puede ser de gas o puede ser eléctrico. ¿Qué pasa con esto? Si realmente, por ejemplo, en este termotanque sí se logra una temperatura de 50 grados, ¿no? A la hora que pasa el agua caliente por nuestro calentador de gas, de paso, va a marcar ahí que nosotros queremos que el agua salga a 40 grados, a 38, no sé, no tan caliente. Entonces nunca no se va a prender la flama, ¿no? ¿Por qué? Porque trabaja por el termostato, que podría ser, o el sensor de temperatura, y trabaja también por cuando se activa el paso. Cuando se abre la llave, hay un flujo por el calentador de gas o eléctrico y se activa solito, ¿no? Eso lo vieron, me imagino, en instalaciones. Ok, entonces, resumiendo, necesitamos tres colectores de tres placas de estas, ¿no? Para poder calentar un edificio que tiene 10 personas. ¿De acuerdo? Si fuera la mitad de personas, pues ocuparíamos un colector y medio, por así decirlo, o uno con unas dimensiones más grandes o dos con dimensiones más pequeñas. Hay de diferentes tipos, de diferentes fabricantes eh, y diferentes dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, pues va a variar mucho de lo que ustedes encuentren en el mercado. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver cuántos litros. Fíjense que aquí hay más grandes, ¿no? Y que va cambiando, pues también va cambiando la capacidad de cuánta agua necesitamos, ¿no? Entonces, pues, bueno, sirve mucho el poder, imagínense ya todo el gas que no se gasta o toda la electricidad que no se gasta utilizando o calentando ya el agua, ¿no? Y bueno, eso sería parte del ejercicio, parte de lo que ustedes van a hacer. Espero lo hayan comprendido y esto es lo que van a ustedes a hacer en este ejercicio. ¿De acuerdo? Y bueno, bueno, aquí vienen algunas características de las cubiertas que debe tener el colector. Las cualidades deben ser provocar el efecto invernadero, reducir las pérdidas por convección, mejorando el rendimiento del colector. ¿De acuerdo? Asegurar la hermeticidad del colector. Siempre tiene que estar sellado. Si hay algo, algo que deje escapar el aire caliente, que queda atrapado, pues bueno, va a perder eficiencia. El efecto invernadero define las cualidades físicas de la cubierta, ajá, poseer un alto coeficiente de transmisión a la radiación solar, ¿de acuerdo? Que la placa negra y todo esto tenga un coeficiente, o bueno, el material, el metal, lo que sea, transmita eh, la radiación. No, perdón, disculpe. Este es el alto de transmisión a la radiación solar sería qué tan transparente es, ¿de acuerdo? Poseer un bajo coeficiente de emisión y radiación de onda larga, ¿no? Que la opacidad o qué tan... hay algunas ondas o algún tipo de ondas, por ejemplo, en una chimenea, si tú le pones un cristal, no pasa ese tipo de radiaciones que son de ondas muy bajas, pero algunos otros sí pasan
por los cristales, como la luz o algunos otros elementos. Tener un coeficiente de conductividad térmico bajo, que dificulte el paso del calor, o sea que no pierda calor cuando el cristal cuando se está utilizando. Si lo hacemos muy delgadito, ¿no? O si es un material que pueda transferir el calor del ambiente afuera hacia adentro, pues va a haber una pérdida de calor, ¿no? La cara interior debe tener un alto coeficiente de reflexión de onda larga, es decir, que cuando rebota entra dentro del colector y quiere escaparse el rayo solar, vuelve a rebotar y se regresa. No ha de mantener suciedad adherida a la superficie. Siempre hay que estarlos limpiando, quitarles sarro, quitarles cosas que puedan reducir la eficiencia. Eso es en cuanto a las cualidades, ¿no? De las cubiertas. En cuanto a la hermeticidad, los defectos atribuibles a la cubierta pueden aparecer se nos rompe por la instalación, se puede romper la de los tubos, por ejemplo, o por las altas presiones, ¿no? Si hay alta presión en las tuberías, en ocasiones también se pueden romper, ¿no? Filtros y todo eso a veces se rompe por la presión, que están diseñados para presiones bajas. Deformación de la cubierta, perdiendo el contacto con la junta que la une a la carcasa, cuando ya empiezan a doblarse, pues a veces los empaques no quedan bien y se empiezan a perder, se empieza a perder calor. Es como los refrigeradores, ¿de acuerdo? Que si no están bien cerraditos, se escapa el frío, por así decirlo, o más bien el calor intenta entrar y hacer un intercambio de temperaturas, ¿no? Ok, bueno, pues aquí vienen muchos cuestiones sobre tipos de absorbedores, que pueden ser la placa, así como si fuera dos láminas con cierto tipo de canales, nada más como para darle rigidez, y calientan el agua, eh, por la que vimos como de tubos, y la que vimos de un tubo solo, pero es un serpentín, ¿de acuerdo? Y al estar pasando el agua, pues se transfiere el calor. Entonces, pues bueno, hay diferentes tipos de aislamiento también, para que no se escape el calor. La carcasa depende mucho también de qué esté utilizado, si de aluminio, fierro. eh, y bueno, esta, por ejemplo, es el ejemplo del colector y lo voy a explicar así rapidito. Muy bien. Ahí está. Vamos a ver. Nosotros tenemos entonces que la radiación, nuestro sol va a estar pegando y va a estar calentando la superficie oscura, negra, va a entrar y va a entrar por el cristal o a través del cristal, va a quedar atrapado y va a empezar a calentar el metal, ¿no? Y bueno, tenemos nosotros aquí nuestra agua. Bueno, tenemos esto que sería nuestro repositorio, nuestro tinaco, ¿de acuerdo? Donde le está llegando de aquí de la red general, le está llegando agua, se llena nuestro tinaco y por gravedad, en este caso, estaría bajando el agua aquí. Por gravedad baja el agua, hay una válvula ahí, no es como para cerrarla. Llega al termotanque nuestra agua, ¿de acuerdo? Y empieza el agua a llenarse, nuestro termotanque ya se llenó, ¿de acuerdo? En caso de que bueno, ya cuando se llena, en esta parte empieza a succionar agua, el agua de aquí. Porque nosotros le abrimos a la llave acá, a la regadera, que nos vamos a bañar, y entonces empieza a salir agua fría, agua de la temperatura de tinaco. ¿De acuerdo? Ok, entonces le cerramos a la llave ahorita, no hay aquí flujo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a haber aquí un flujo, ¿de acuerdo? Va a estar pasando el agua fría va a bajar, viene el agua, está fría, llega aquí, se empiezan a llenar, supongamos que es un serpentín, empieza a pasar por aquí por el serpentín y al final
¿Qué pasa? Cuando se llena esto de aquí, todo este serpentín, se calienta. Y esta agua caliente, aquí cuando ya se empieza a calentar, esta agua caliente, solita, por, por ser caliente, por tener una temperatura o una densidad, porque con el calor hay cambio de densidades, empieza a subir solita, sin ninguna bomba, sin nada, empieza a subir. ¿Y qué pasa con el agua caliente? Siempre va a estar en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Y bueno, va a llegar el agua caliente y va a estar acá en la parte de arriba. Ah, bueno, ¿qué pasa? Pues el agua fría, otra vez, que ya no está tan fría, vamos a ponerlo en negro ahora, que ya no está tan fría, pero bueno, se está desplazando por aquí, viene y otra vez, como está fría, tiende a irse para abajo, o más bien el agua caliente también tiende a irse para arriba, y solita va a estar, el agua caliente acá va a estar empujando al agua fría, ¿sí? Va a estar empujándola y va a ser un ciclo. Va a llegar aquí y esa agua fría se va a calentar, se calienta ya el agua y como va a estar caliente, pues bueno, dice, ahora voy a subir porque tengo una densidad diferente y voy a flotar más que el agua fría. Y se empieza a llenar más de agua caliente, ¿de acuerdo? Hay un intercambio y lo mismo vuelve a pasar otra vez. El agua de abajo que está fría todavía o que tiene una temperatura menor que la que está arriba, vas a traer lo mismo, pasa por el serpentín, se calienta, una vez que ya se calienta toda esta agua, de nueva cuenta sube, ¿de acuerdo? Y ya llega un momento en que esto logra ya toda una uniformidad en la temperatura, ¿de acuerdo? Y puede llegar a los 50 grados, ¿no? Puede tener 38 grados y ya a los 38 grados nosotros ya nos podemos bañar perfectamente. Puede tener 50 grados, puede tener, ¿no? Hay que tener cuidado porque ¿qué pasa si llega a los 100 grados? Cuando llega a los 100 grados, pues bueno, el agua se empieza a evaporar. Y puede pasar que tenga muy buena eficiencia este colector y pues empieza a evaporarse. ¿Y qué pasa si se empieza a evaporar? Va a empezar a irse el vaporcito por aquí y va a caer acá. ¿De acuerdo? Va a gotear ahí. Entonces estamos haciendo como un destilado, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a calentar también el agua fría, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con, el, con este sistema. eh, y que no haya presiones, ¿no? Porque si imagínense que estuviera totalmente todo cerrado de repente, o aquí hubiera, ay, no está, o aquí hubiera una válvula y la cerramos, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Que al final este tanque va a tener mucha más presión, ¿de acuerdo? A lo mejor no explota porque pues, va a tener va a estar bien contenido en el tanque, pero no sé si también les ha pasado, ¿no? De boilers que a veces, pues no explotan, pero sí se deforman por las presiones, cuando se calienta mucho el agua que no funciona su termostato y calienta el agua y llegan incluso, si no tienen una válvula de alivio, pues llegan a, a explotar, ¿no? Pero por lo general ya todos tienen una válvula de alivio, que también lo deberían haber visto en calentadores normales, boilers o calentadores de agua, que todas tienen una válvula de alivio, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega a una determinada presión, se abre automáticamente y suelta los vapores, ¿no? Y eso pasa en muchos de los calentadores solares, en los calentadores normales. Entonces, esto que acabamos de ver se le llama el efecto termosifón, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con el aire, ¿no? Con el aire también, en una recámara, en un cuarto, en un espacio, el aire caliente está arriba y el aire frío estaría abajo, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, el aire acondicionado, siempre el aire acondicionado de preferencia tiene que ir arriba porque va a estar inyectando el aire frío en la parte de arriba y va a estar haciendo, solito va a estar haciendo como el ciclo ese también del enfriamiento o del termosifón. ¿De acuerdo? Pero bueno, esos serían algunos otros términos que se usan en elementos solares como la casa pasiva, en donde podemos crear
este efecto termosifón en la parte de arriba. Bueno, si se han fijado, por ejemplo, en las cubiertas con palapas, ¿no? O las cubiertas de algunas bodegas, en la parte de arriba tienen unas como cebollas, ¿no? Que son los que dan vuelta para que en este caso cuando empieza a salir el agua, el aire caliente que se va acumulando en la parte de arriba, con eso perfectamente empieza a, a fluir el aire caliente, sale el aire caliente y entra el aire frío, ¿no? O el aire de afuera, del exterior. ¿Ok? Bueno, pues bueno, eso sería la explicación. Espero no los haya aburrido. Y este sería el ejercicio que van a hacer también. Con esta fórmula la van a hacer en el siguiente. Aquí está, esa es la actividad 1. Simplemente tienen que transcribir. ¿En qué minuto vamos? Déjenme ver. Bueno, ya llevamos una hora casi, ¿no? Bueno, entonces, menos los cortes, pues un poquito menos. Vamos a ver. Entonces, en esta actividad lo único que tienen que hacer es, les capturé esta parte en donde viene la fórmula para poder encontrar el área de nuestro colector solar, para ver cuántos ocupamos. Y, pues bueno, nada más lo único que tienen que hacer es transcribirla a manera de ejercicio. Es todo, traten de comprenderla rápidamente. Entonces les digo que el área es igual a M, que sería nuestro volumen, nuestra masa, perdón, de agua, que serían 75 litros por persona por 10 personas que tienen el edificio, serían 750 litros, y si lo transformamos a gramos, 750,000 gramos. Entonces, la temperatura, esta sería la temperatura del agua, este ya es una constante. La temperatura final, 50 grados centígrados, que es como queremos que salga el agua muy caliente, 50 grados centígrados. La temperatura inicial, que queremos que salga que es la temperatura promedio de donde estemos. Lo buscamos en internet. Y la irradiación, que está en Langleys, o en este caso que lo vimos en megajoules, en los mapas, en el mapa de que les voy a pasar. ¿Dónde están? Aquí están. Sí, en los mapas de recursos solares. ¿De acuerdo? 27.1. Lo multiplicamos y lo transformamos en calorías por metro cúbico. En este caso es Langleys por, megajoules, que serán los 27.1 por para convertirlas a calorías, y la eficiencia, que sería el 75%, que esto lo trae, como les había comentado, lo trae ya el fabricante, ¿no? Se pone qué tan eficiente es tu colector solar. A lo mejor no va a llegar al 100% nunca, pero va a menos que, bueno, que sea en condiciones muy, muy estrictas, ¿no? Pero bueno, 75% es bueno. Y ya, sustituyen, hacen todo esto y pues al final ver cuántos colectores ocupamos. ¿De acuerdo? Esa sería esta práctica, y de una vez también sería la próxima que está aquí. Voy a cambiar la fecha, perdón. En esta de aquí es la misma. Lo único que necesitamos es que ustedes me busquen un colector solar, me hagan la fórmula. O sea, tenemos que hacer toda esta fórmula que vimos. Hay que meter los datos y ustedes automáticamente, al buscar la ficha técnica, vean realmente cuántos cuántos colectores solares placa plana necesitan poder, para poder calentar el agua de su edificio. ¿Sí? Fíjense que hay algo importante. Chequen bien que si no tienen, si lo van a hacer para el ejercicio ya después del integral, vamos a tener que... Aquí está, no. Estos no son, estos no son. No. Vamos a tener que... en el reglamento. ¿Dónde está el reglamento? Estábamos.
reglamento. Ok. Este reglamento, igual y no lo tienen que bajar, pero bueno, si teclean reglamento de construcción de Baja California Sur 2005, viene esta parte, ¿no? Que es los 250 litros por cada habitante, como lo marca aquí, ¿de acuerdo? O si no, en centros de reunión o salas de espectáculos, no sé cuál sea su proyecto, no recuerdo ahorita, creo que de iglesia, algo así. 6 litros por asiento, no sé si quieren ponerlo como centro de reunión o como edificio para espectáculos deportivos. Que no, yo creo que sería más bien este, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces serían 6 litros por asiento. Si la capacidad de la iglesia o del teatro, lo que sea, son 100 personas, por ejemplo, pues bueno, serían, ¿de acuerdo? Serían 100 personas por 6 litros, serían 600 litros para los espectadores, ¿de acuerdo? La mitad de los 600 litros serían 300 litros de agua caliente, ¿de acuerdo? Pues bien, eso sería todo por mi parte en la explicación tanto de uno como de otro ejercicio. No lo sé dónde está. Ah, sí, era este. Bueno, aquí está. Me confundí. Ok, entonces, pues bueno, viene siendo lo mismo. Es nada más, ahora sí hay que tratar de pasar los datos aquí y subir el archivo. Aquí está las tablas de recursos solares, ¿no? Donde viene. Les voy a subir también aquí el mapa de la República, donde vienen también los recursos solares. Y aquí viene, por ejemplo, en este, viene los tipos de captadores. Aquí viene ya como un resumen de cómo funciona todo esto. ¿De acuerdo? Pueden usar, incluso si gustan, pueden usar este modelo que ya trae aquí sus capacidades, la superficie, cuánto mide, ¿vale? Y aquí viene paso a paso donde van a ir encontrando cada uno de los elementos. Aquí está, bueno, aquí ya está ya se los ocupo subir, ¿de acuerdo? Y bueno, vienen donde pueden hacer las conversiones de Langlis a megajoules o de megajoules a calorías, ¿de acuerdo? Aquí viene el megajoules 20.5, de ahí salió el 20.5. Bueno, entonces ahí está. ¿Listo? Esto sería todo de este ejercicio. ¿Ya? Y bueno, en esta última unidad, o en esta última actividad, perdón, lo que van a hacer es que van a implementar el colector solar placa plana. En este caso lo van a implementar al proyecto Revit o al proyecto BIM que están haciendo. Creo que es una iglesia, algo así. Entonces, pues como les dije, es tomar los 6 litros por espectador, multiplicarlo, dividirlo entre el 50% y ver también las características del lugar en donde les haya tocado hacer la intervención arquitectónica. ¿Vale? Pues ya está. Eso sería todo. Aquí vienen unos ejemplos que les puse también de algunos ejercicios de sus compañeros. Dónde deben estar los colectores, en qué parte de la azotea o del jardín van a poner los colectores que no les dé sombra, ¿no? Que hay que tener cuidado que no estén sombreados. Entonces, aquí están los ejemplos y bueno, pues terminamos la unidad. Eso sería la intervención de los colectores solares, placa plana, calentadores de agua caliente o como le gusten llamar. ¿Sí? Es un ejemplo de otra de la lámina de implementación del proyecto que van a hacer. ¿De acuerdo? En este caso, pues el proyecto que la arquitecta Jessica les indique. Cualquier duda estamos para servirles. Pórtense bien y que tengan felices trazos. Bye.